Buenas tardes, damos inicio a la clase El corazón como bomba. Vamos a estudiar la relación temporal que existe entre los eventos mecánicos y eléctricos durante el ciclo cardíaco. En esta imagen vemos varias variables entre presión, flujos, presión, volúmenes, ecocardiograma y sonidos cardíacos. Entonces empezamos de arriba y vemos en esta curva la presión arterial. Estamos en el circuito sistémico, por lo tanto esta es presión arterial sistémica. Esta curva que está acá nos muestra los cambios de volumen, los cambios de presión durante el ciclo cardíaco. Entonces la fase de sístole estaría acá, la fase de diástole por acá, ¿no? Más abajo también nos va a interesar revisar esta curva que nos muestra las variaciones de volumen del ventrículo izquierdo, en este caso, durante el ciclo cardíaco. Entonces aquí está un volumen más alto y aquí comienza a reducirse el volumen ventricular a medida que se produce la eyección de sangre. Más abajo tenemos el electrocardiograma y más abajo tenemos los sonidos o ruidos cardíacos que se producen durante el ciclo cardíaco. En esta imagen se ve más clara entonces estas distintas variables. Aquí vemos la presión aórtica en este color verde clarito durante el ciclo. En rojo vemos la presión dentro del ventrículo izquierdo, cómo sube y baja durante la fase contráctil y la fase de relajación ventricular. Más abajo vemos en amarillo las presiones en el lado auricular venoso, que no vamos a analizar mayormente. Nos vamos a preocupar fundamentalmente de las presiones arteriales, de los volúmenes del ventrículo y de los sonidos y cómo se relacionan con el electrocardiograma. Entonces, si comenzamos con el ciclo cardíaco, pensando que la válvula atrioventricular, en este caso estamos mostrando el ventrículo derecho, está abierta y se está llenando. En este momento entonces estamos en la fase de llene ventricular. Válvula AB abierta, válvula de salida, en este caso arterial, cerrada. Entonces, en este momento que se está llenando el ventrículo, descarga el nodo SA y se produce entonces el sístole atrial. Genera entonces un potencial que se propaga a través de las aurículas y estas entonces se contraen. Se produce el sístole auricular que impulsa una parte de sangre, ayuda al llene ventricular y entonces con esto termina el diástole ventricular. ¿Qué más? Entonces estamos en esta fase que se ve aquí en gris, en lo que es el sístole atrial, ¿no? Y se relaciona entonces con la onda P, como vimos ayer. Estamos en esta zona del electro entre la onda P y la onda Q o la onda R. Estamos en este intervalo. Ahora, durante el sístole atrial se puede detectar en algunos casos, no es fácil, un sonido o el ruido 4, que es de baja intensidad, digamos. Entonces, este ruido S4 se relaciona con el sístole o contracción atrial. Entonces, el diástole ventricular termina con el aporte de sangre empujado por el sístole atrial, que se da, entonces, marca el fin del llene ventricular. Entonces, ahora pasemos a ver las fases ventriculares. Las fases ventriculares son las que aparecen acá. Tenemos la fase de contracción isovolumétrica,
cuando comienza el sístole, ¿verdad? Después tenemos la fase de eyección, con su componente de eyección rápida y lenta. Después tenemos una fase de relajación isovolumétrica y posteriormente viene la relajación con el llenado ventricular con sus fases rápida y lenta. Entonces, en esta imagen vamos a aprovechar de ver qué sucede con las válvulas, con las presiones dentro del ventrículo, con la presión atrial, con la presión arterial. Estamos usando para facilidad de uso de esta imagen el lado derecho del corazón, pero los eventos aquí descritos se pueden aprovechar también para entender lo que está ocurriendo en el lado izquierdo. Entonces, por facilidad de uso didáctico, estamos usando en este caso el corazón derecho. Las válvulas cardíacas se abren y se cierran en forma pasiva de acuerdo a los gradientes de presión que haya a través de ella. Entonces, durante la fase de lleno, obviamente esta válvula estaba abierta, la válvula AB, pero ahora va a comenzar el sístole ventricular. Por tanto, comienza en este caso a contraerse el ventrículo y la válvula atrioventricular va a cerrarse. Al mismo tiempo, la válvula arterial va a estar cerrada. Esta es la situación entonces, la situación al inicio del sístole ventricular. Entonces, iniciamos esta contracción del ventrículo con la llamada fase de contracción isovolumétrica. ¿Qué está ocurriendo acá? Entonces, la presión intraventricular en este momento es mayor, fíjense bien este gradiente que aparece acá, la presión intraventricular, como empieza la contracción ventricular, es mayor que la presión que hay en el lado auricular. Por lo tanto, a mayor presión en esta cámara, esta válvula tiende a cerrarse. De modo que al inicio del sístole ventricular se cierra obviamente la válvula atrioventricular. Al mismo tiempo, la presión intraventricular es menor en este momento que la presión que hay, en este caso, en el lado eh, de la arteria pulmonar. ¿Se fijan? La longitud de la flecha está indicando el grado de presión. Entonces estamos en un momento en que la presión intraventricular es mayor que la presión arterial, pero esta es menor que la presión arterial y a su vez la presión intraventricular es mayor que la presión que hay en el atrio. Por esta razón, entonces, comienza esta contracción a volumen constante, que es equivalente a una contracción isométrica en el músculo esquelético. Entonces, a medida que aumenta la tensión generada por el ventrículo, también sigue aumentando la presión intraventricular. Entonces, estamos en esta fase de contracción isovolumétrica. Y esta fase de contracción isovolumétrica termina cuando justamente la presión intraventricular supera la presión arterial y la válvula de salida, o semilunar, en este caso, la pulmonar para este ventrículo, se abre. Entonces, con eso termina la fase de contracción isovolumétrica. Ahí estamos. ¿Dónde estamos ahora en esta imagen de presiones y flujos? Estamos aquí en esta fase de color más oscuro, ¿no? Estamos en la fase de contracción isovolumétrica. Entonces, esta línea está indicando un aumento de presión dentro de la cámara ventricular. Aquí estamos mostrando lo que ocurre en el ventrículo izquierdo. Entonces, en este punto se cerraron las válvulas AB, en este caso particular, ventrículo izquierdo es la mitral. Está cerrada también la válvula de salida, la válvula arterial, y la presión intraventricular está subiendo, está subiendo.
Cuando esta presión supera la presión que hay en la aorta, en este caso, esta válvula se abre. Y con esto termina la fase de contracción isovolumétrica y va a comenzar la siguiente fase que corresponde a la fase de eyección. Ahora, todavía en la fase de contracción isovolumétrica tenemos que relacionarlo con el electrocardiograma. Entonces, el inicio del sístole ventricular está marcado por la presencia de la onda compleja, el QRS. Así que esto marca el inicio del sístole ventricular. Ahora, en cuanto a los ruidos, cuando se inicia la contracción ventricular, se cierra la válvula atrioventricular y se abre la válvula arterial después que termina la fase de contracción isovolumétrica. Entonces, este conjunto de cambios de condición valvular da origen al ruido S1. Entonces, este ruido S1, como digo, comprende el cierre de la válvula AB y la apertura de la válvula arterial. La que más suena entonces es el cierre de la válvula atrioventricular. Entonces, la apertura de la válvula arterial ocurre al final justamente de esta fase de contracción isovolumétrica. Entonces, al final de esta fase, ¿verdad? Cuando se abre ya la válvula aórtica, en este caso, comienza la fase de eyección que está marcada acá. Y esta fase de eyección tiene un componente rápido, que está indicado justamente por esta columna de color oscuro, y están comunicados el ventrículo con la aorta, y comienza entonces la eyección del volumen sistólico. Por lo tanto, la presión dentro de la aorta y dentro del ventrículo también aumentan, llegando a un máximo. Entonces, después comienza entonces a reducirse esta presión porque digamos, la cámara ventricular comienza a relajarse. Entonces, pasamos a la fase que viene después, que es la fase de eyección más lenta. ¿En qué situación estamos dentro del electro? Estamos entre la onda S y la onda T. Entonces estamos en el segmento ST. Ok. Y en cuanto a los ruidos, por supuesto que estamos después del primer ruido, que era el cierre de las válvulas AB y la apertura de la válvula arterial. Entonces estamos todavía en esta fase, como les digo, de eyección rápida. Entonces ahora ingresamos en la fase de eyección lenta o eyección reducida. Y al final de esta fase, ¿verdad? Cuando empieza a caer en la presión dentro de la cámara ventricular y de la aorta, llegamos a este punto que está acá, donde se produce el cierre de la válvula aórtica. Y esto marca el fin del sístole ventricular. Entonces recordemos que esta es la incisura dicrótica que justamente marca el inicio del sístole y el comienzo del diástole. Entonces ahora estamos en una condición en que todas las válvulas cardíacas están cerradas. Tenemos la fase ahora que viene, que es la fase de relajación isovolumétrica. Ahora, ¿dónde estamos en este momento cuando está terminando el sístole? Estamos en la onda T, que también marca la repolarización ventricular. Y en cuanto a los ruidos, justamente aparece el segundo ruido, que es bastante intenso comparado con los ruidos S3 y S4. Así que los ruidos de mayor intensidad son el ruido S1 y el ruido S2. Entonces el ruido S2, ¿qué es lo que marca? Marca el cierre de las válvulas arteriales. Y da comienzo entonces a la fase de diástole. Y entonces comienza esta fase de diástole con la relajación isovolumétrica. Por razones entonces equivalentes a la fase de contracción isovolumétrica, también estamos
en una situación en que la presión dentro de la cámara ventricular es inferior, en este caso, a la presión en el lado aórtico, pero es superior a la presión que existe en el lado eh, atrial. Por lo tanto, se produce esta relajación a volumen constante, que corresponde entonces a este concepto de relajación isovolumétrica. Entonces la presión dentro del ventrículo sigue bajando, y cuando se hace menor que la presión que hay en el lado atrial, se produce la apertura de la válvula atrioventricular, en este caso la mitral. Entonces, al abrirse esta válvula ya comienza la fase de llene ventricular. Entonces, este punto marca la apertura entonces de la válvula AB, y llegamos a la fase siguiente, que es la fase de llene ventricular. Entonces, podríamos mencionar acá también qué es lo que ha ocurrido hasta ahora con el volumen ventricular. Y para eso tenemos que ver la curva blanca. Antes de que se produzca el sístole ventricular, ¿verdad? El corazón alcanzó su llene máximo para este latido, digamos. Y cuando comienza la fase de eyección, ustedes ven que se observa una reducción entonces del volumen ventricular, que coincide con la salida del volumen sistólico. O sea, una reducción rápida del volumen y después una reducción más lenta, que corresponden entonces a la fase de eyección rápida y lenta respectivamente. Entonces volvamos a al fin de la fase de relajación isovolumétrica. Estamos aquí. Decíamos que en este punto se abre la válvula AB o mitral, en este caso, y comienza la fase de llene ventricular. Entonces comienza a aumentar el llene. Y esta fase entonces es la fase de llene rápido, y posteriormente sigue aumentando el volumen ventricular, pero de una forma más lenta. Entonces hablamos de una fase de llene más reducida en velocidad. ¿Dónde estamos entonces ahora? Estamos en la fase de llene, estamos después de la onda T del electro y antes de la onda P del siguiente latido. Entonces, ya decíamos que en el ruido S2 se relaciona justamente con el cierre de las válvulas arteriales, ¿no? Y el ruido S3 ahora está indicando el flujo e ingreso de sangre a la cámara ventricular. Okay, entonces tenemos un llene ventricular rápido en la primera fase, y después, aquí estamos, el llene rápido. ¿Te fijas? Y posteriormente viene el llene más lento. Y seguimos estando entonces en esta zona del electro, entre la onda T y la onda P del próximo latido. Entonces, el ruido S3, como decíamos, marca el inicio o es producido por el inicio de sangre a la cámara ventricular. A la fase de llene más lento también se le llama diástasis. No tiene mucha importancia en este momento. Ok, entonces aquí estamos mostrando en esta zona la fase de llene ventricular lento, y nos vamos a acercar, ¿verdad?, al llene máximo del ventrículo, que va a ser el volumen diastólico final. Ahí estamos entonces en el electro, nos estamos acercando, como ustedes ven, ya a la onda P, que va justamente a producir el sístole atrial y va a terminar con el llene ventricular. Entonces no hay sonido en esta fase. Y así llegamos al final del diástole ventricular y se vuelve a comenzar el ciclo. Entonces, la fase de sístole ventricular incluye las siguientes fases ventriculares: contracción isovolumétrica y fase de eyección. Eso entonces corresponde al sístole ventricular. Y esto aparece en esta imagen,
en esta zona acá tenemos el sístole en color azul, ¿no? De modo que el sístole tiene estas fases, ¿no? O se la podemos expresar también en cuanto al periodo que va desde el cierre de las válvulas AV hasta el cierre de las válvulas arteriales, ¿no? Todo esto corresponde al sístole. Y de aquí para adelante comienza el diástole, como se observa en esta curva, en esta barra de color amarillo. Entonces ahora el diástole tiene varias fases, ¿verdad? ¿Cuáles son los componentes de la fase diástole? Vamos a volver atrás. Tenemos la fase de relajación isovolumétrica, ¿verdad? Que está acá. La fase de llene, rápido y lento. Y también la que corresponde al sístole atrial. Todo eso corresponde entonces a la fase de diástole ventricular. Y abajo podemos ver entonces en la curva amarilla los cambios de volumen de la cámara ventricular. Observen esta animación que es bastante bonita, lo que está definiendo entonces justamente aquellos fenómenos de cambio de volumen ventricular, cambios de presión, la relación que hay con el electro y con los ruidos, esta zona que está acá. Bien, el corazón también produce, se pueden escuchar estos sonidos. A ver si se escucha algo acá. Ups, no quiere cambiar. Ya, muy fuerte el sonido. Estaba fuera de sincronismo, sí, pero nos ayuda a comprender la relación que hay entre las fases cardíacas y los sonidos. Ahora, ¿cuánto dura un ciclo cardíaco? Bueno, ya hemos dicho que la duración del ciclo cardíaco depende de la frecuencia con que se contrae el corazón. Entonces, estos valores que vamos a ver inicialmente corresponden a una frecuencia de 75 latidos por minuto. Entonces, si hay 75 latidos por minuto, hay que dividir 60 partido por 75, y esto nos da que cada ciclo cardíaco completo, con sus fases de sístole y diástole, dura a esta frecuencia 0,8 segundos. 0,8 segundos por latido. Entonces, ¿cómo se reparte ahora este ciclo? Va a tener una parte de tiempo, va a estar destinada a la fase de diástole y otra a la fase de sístole. Entonces, como ustedes pueden ver acá, a esta frecuencia, se dice que 0,4 segundos o 400 milisegundos se destinan a la fase de diástole ventricular, o bueno, en general, y a la fase de sístole, entonces quedaría justamente 0,3 segundos aquí, más más 0,1 segundo. Acá nos dan justamente los 0,8 segundos. Entonces, ayer mencionábamos el tema de que si uno ve el tiempo que hay entre la onda Q y la onda T, al final de la onda T tenemos el llamado intervalo QT, que nos representa la duración del sístole. Es una versión, digamos, eléctrica de lo que es el sístole mecánico, pero este intervalo QT nos sirve para estimar la duración del sístole mecánico. Intervalo QT, entonces, sístole, equivalente al sístole mecánico. Ok, ahora entonces vamos a ver qué relación hay entre la frecuencia cardíaca que aparece en esta columna a la izquierda y la duración del ciclo cardíaco total, y qué fracción de tiempo se le dedica al sístole
y qué fracción nos queda para el diástole. Entonces, tomemos el caso de la frecuencia cardíaca menor. Esta es una tabla que fue medida, si mal no recuerdo, en niños, ¿no? De modo que es una tabla experimental. Entonces, a 40 latidos por minuto, ¿va? La duración del ciclo total es de 1,5 segundos, que nos dice también esta tabla, que de estos 1,5 segundos, 0,45 segundos se gastan en el sístole. Y por lo tanto, 1,5 menos 0,45 nos da justamente esta diferencia, el tiempo destinado al diástole ventricular. Por lo tanto, podemos ver que el diástole a esta frecuencia es bastante largo comparado con el valor del sístole, representado por el intervalo QT. Entonces, a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, nos vamos moviendo hacia abajo en la curva, digamos en la columna de la izquierda. Y vemos que a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, ocurre lo que podemos esperar, que la duración del ciclo cardíaco se reduce en forma progresiva. Entonces tomemos ahora estos dos extremos, ¿verdad? La frecuencia de 40 latidos por minuto comparado con la duración de las fases que ocurren cuando la frecuencia cardíaca llega a 180 latidos por minuto. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre con la duración del intervalo QT que representa el sístole y cuánto tiempo nos queda para la fase diástole. Entonces, tomemos los valores. En este caso, a 180 latidos por minuto, ahora fíjense bien, la duración del ciclo cardíaco total se redujo a 0,33 segundos. Y de estos 0,33 segundos, 0,23 segundos ahora se utilizan para la fase de sístole. Y nos quedan solamente 0,1 segundo para la fase de diástole. Entonces la siguiente imagen nos muestra cómo se reparten estos valores para diástole y sístole a medida que aumenta la frecuencia cardíaca de acuerdo a esta tabla que vimos recién. Entonces, a 40 latidos por minuto tenemos que una larga duración del diástole comparada con el sístole. Y a medida que va aumentando la frecuencia cardíaca y llegamos a 180 latidos por minuto, la fase de diástole se ha reducido bastante, ¿se fijan? Y la fase de sístole se ha reducido también, pero nunca tanto como se redujo la fase de diástole. Por lo tanto, podríamos decir que a mayor frecuencia cardíaca disminuye más el diástole que el sístole. Entonces, ahora tenemos el siguiente problema. Tenemos una fase de diástole bastante reducida y en este momento hay que llenar el ventrículo en forma rápida, más rápida que lo habitual cuando estamos con una frecuencia cardíaca más baja. Por lo tanto, en este momento, cuando la frecuencia cardíaca es alta, es importante el rol que juegan los atrios en el llene ventricular. Entonces, hay situaciones que nos muestran, por ejemplo, que la contracción auricular no es estrictamente esencial para el llene ventricular cuando la frecuencia cardíaca es más bien normal o baja, ¿verdad? Y esto se puede ver, por ejemplo, en pacientes que sufren de fibrilación auricular, en que las aurículas no se están contrayendo en forma sincrónica en cuanto a sus fibras musculares, de modo que mantiene un rol de ayuda al llene ventricular cuando hay una fibrilación auricular presente. Otra situación en que puede haber un bloqueo auriculoventricular completo, es decir, que la descarga del nodo OSA no llega al ventrículo. Y en este caso el paciente tiene que usar un aparato electrónico para generar entonces el latido, es decir, un marcapasos electrónico. Entonces estas dos situaciones muestran que, claro, el ventrículo puede funcionar sin que exista el sístole atrial. Pero cuando la frecuencia cardíaca es alta,
Ya, entonces las aurículas en condiciones normales pueden tener un rol relevante de ayuda al llene ventricular. ¿Qué nos dice este párrafo? Nos dice que a frecuencias bajas, normales, ¿verdad? Las aurículas pueden contribuir alrededor de un 10% al llene ventricular, ya que la duración de la fase diástole es bastante prolongada. Sin embargo, en situaciones de taquicardia, es decir, cuando la frecuencia cardíaca supera bastante los 100 latidos por minuto, que es el límite que establece la taquicardia, digamos. Ahora sí, el diástole, estábamos viendo que estaba muy abreviado, de modo que hay que empujar la sangre con mayor velocidad. Y en este caso, este rol lo hacen las aurículas y pueden contribuir hasta en un 40% del volumen de llene ventricular. Entonces, vamos a ver que en un cierto tipo de insuficiencia cardíaca, que es la disfunción diastólica, es muy importante justamente mantener el rol de llene ventricular, porque en este caso vamos a ver que el ventrículo tiene poca distensibilidad en esta forma de insuficiencia cardíaca, de modo que las aurículas pueden realmente corregir en parte y en forma relevante esta disfunción diastólica. Y eso a mí me recuerda justamente el rol que tienen estos empujadores de guantes blancos en el metro de Japón. Están entonces metiendo a la gente a la fuerza dentro del carro para que las puertas puedan cerrar. Quiero mostrar una imagen animada. Definiciones. Volumen sistólico, entonces, es el volumen bombeado por el ventrículo en cada latido. Sinónimos son débito sistólico, volumen latido, volumen expulsivo. Todo eso es una forma de referirse a este volumen sistólico. Volumen sistólico final es el volumen que permanece en el ventrículo al final del sístole. También se le conoce como volumen residual o volumen de fin de sístole. Y el volumen diastólico final, ¿verdad?, que es el volumen que alcanza el ventrículo al final de la fase de diástole, con los sinónimos de volumen de fin de diástole y también precarga o simplemente llene ventricular. El concepto de precarga es bastante utilizado en clínica. De modo que se da esta relación, que el volumen sistólico va a ser la diferencia que hay entre el llene, lo que ingresó al ventrículo durante la fase de diástole, y lo que quedó en el ventrículo al final de la fase de sístole. Volumen diastólico final menos volumen sistólico final debe dar igual al volumen bombeado por latido, es decir, al volumen sistólico. Entonces el débito minuto o volumen minuto o gasto cardíaco, ¿no?, justamente se refiere a la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto. Por lo tanto, también lo podemos definir así. Débito minuto es igual al producto del volumen sistólico por el número de latidos que hay en un minuto, ¿verdad? Es decir, equivale a la frecuencia cardíaca. Es una animación muy lenta, la vamos a saltar. Aquí tenemos nuevamente la relación que hay entre presión aórtica, volumen ventricular, volumen del ventrículo izquierdo, electrocardiograma y los ruidos. Entonces las fases isovolumétricas, que en este caso marca la contracción isovolumétrica o la relajación isovolumétrica, están en estas columnas en gris. Y esta es una animación. ¿Se fijan? Los eventos que están ocurriendo a lo largo del ciclo cardíaco y que ya hemos discutido en lo que hemos presentado recientemente. Ahora les quiero mostrar una forma distinta, complementaria de estudiar el ciclo cardíaco que se está mostrando en esta animación inferior, que relaciona los cambios de volumen del ventrículo con los cambios de presión. Esto está entonces referido al ventrículo izquierdo.
Entonces, a esto se le conoce como el asa presión-volumen y que es independiente del tiempo. Entonces vamos a pasar a la siguiente imagen para relacionar ambas imágenes, ¿no? Tenemos a la izquierda entonces la imagen que ya hemos discutido y aquí a la derecha lo que es el asa PV, presión-volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, para entender lo que significa esta figura que está acá, debemos indicar que en este punto estamos al final de la contracción ventricular. Entonces, este punto marca aquí el volumen sistólico final. Entonces comienza la fase de llene y nos movemos de este punto del volumen sistólico final al volumen diastólico final que está marcado acá. Entonces, ahora comienza, esto es un llene obviamente a baja presión, como lo hemos visto, y esta línea vertical acá, ¿qué es lo que marca? Marca la fase de contracción isovolumétrica. Este punto marca entonces el cierre de la válvula mitral. El punto que aparece con el número 2 acá marca la apertura de la válvula aórtica. Y si nos movemos hacia la izquierda, estamos en la fase de eyección que termina con el cierre de la válvula aórtica. Y esta línea vertical, ¿cierto? Marca justamente el volumen sistólico final, pero también marca la fase de relajación isovolumétrica. Y eso está descrito con bastante detalle en esta imagen, aunque está en inglés, pero ustedes seguramente algo saben, ¿verdad? Y esta otra muestra justamente una animación con los puntos relevantes que hemos indicado, ¿no? Fase de llene en este momento, aquí se cierra la válvula AB, comienza la fase de contracción isovolumétrica, aquí se abre la válvula aórtica, se produce la fase de eyección rápida y lenta, ¿verdad? Y aquí estamos marcando justamente el cierre de la válvula aórtica y la fase de relajación isovolumétrica. Estamos también en el volumen sistólico final. Aquí se está abriendo la válvula mitral, ¿cierto? Y comienza nuevamente la fase de llene. Importante entender lo que significa esta animación. Y esta distancia está marcando justamente el volumen sistólico. Ok, entonces veamos la importancia que tiene la función ventricular normal. Si el ventrículo, supongamos, se contrae con una fuerza inferior a la normal, va a ser incapaz de bombear un volumen minuto adecuado. Entonces, cuando ocurre esto, cuando el ventrículo, uno de los ventrículos, comienza a contraerse con una fuerza inferior a la que se requiere, va a bombear un volumen menor al necesario, ¿verdad? Entonces, aquí se habla, cuando hay esta pérdida de fuerza, se habla de una disminución, perdón, una disfunción sistólica. Es una forma de insuficiencia cardíaca. Ahora, si el ventrículo no se relaja bien durante el diástole, supongamos que está fibroso, que es una patología que puede estar relacionada, por ejemplo, con una hipertensión severa y no controlada, el corazón se pone fibroso, aparecen un montón de fibras colágenas que impiden que el ventrículo se extienda, se relaje en forma adecuada. Entonces, como ya hemos visto, el corazón solamente va a bombear la sangre que le llega, que le ingresa a la cámara ventricular. Si el corazón tiene una distensibilidad reducida, el llene va a estar comprometido, se va a llenar menos. Por lo tanto, también es una forma de insuficiencia cardíaca el hecho de tener un ventrículo
con baja distensibilidad. Entonces puede tener fuerza, pero se distiende menos durante el diástole. Entonces a esta disfunción se le llama disfunción diastólica y son dos formas de insuficiencia cardíaca. Y esto se ve en esta imagen acá. Tenemos el ventrículo, ¿no? En diástole, en sístole, aquí a la izquierda un corazón normal, aquí a la derecha un típico corazón con disfunción sistólica que va a estar agrandado, con una pared que puede estar normal o incluso un poco reducida en espesor, una dilatación, y un ventrículo entonces con estas características que también se pueden ver durante la fase de diástole. El corazón con volumen aumentado comparado con el eh, ventrículo, perdón, este diástole, con el sístole, un corazón distinto al corazón normal. Aquí vemos el típico corazón con disfunción diastólica, un corazón hipertrofiado en pared, difícil de extender, de distender durante la fase de diástole. Entonces, esto impide que el corazón se llene en forma normal y va a bombear un volumen reducido. Entonces, aquí tenemos estas dos variantes de la insuficiencia cardíaca, son extremas, ¿no? Disfunción sistólica y disfunción diastólica. El tema ahora es cómo se puede expresar la contractilidad miocárdica. Y aquí vamos a mostrar dos formas. Una de ellas es ver la variación de la presión en el tiempo durante el inicio del sístole ventricular. Y eso matemáticamente se puede definir como la diferencial de la presión en relación al tiempo. Y después vamos a ver que hay una forma más fácil, clínicamente más asequible, que es la fracción de eyección. Entonces esta primera curva nos muestra, o imagen, digamos, la inclinación de la fase de sístole que nos da esta máxima velocidad de cambio de presión en relación al tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que si nos movemos a la izquierda, de derecha a izquierda, estamos mostrando curvas con mayor, estas rectas si ustedes quieren, con mayor inclinación, y esto nos indica entonces que hay mayor velocidad de contracción a en la línea izquierda y menor a la línea extrema derecha. Así que esa es una manera de expresar la contractilidad. De otra manera, entonces, la contractilidad ventricular es mayor en este punto, con este tipo de curva, que en la curva de tipo C que aparece acá. Esta otra forma de expresar la contractilidad y comparar la contractilidad del ventrículo en situaciones distintas es la llamada fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? La fracción de eyección es justamente una razón que se define como la relación que hay matemática entre el volumen sistólico dividido por el volumen diastólico final. Entonces esto está representado acá, el volumen sistólico, y este es el volumen de Yene ventricular o volumen diastólico final. Entonces de esta manera esta relación se puede medir, por ejemplo, a través de la ecocardiografía. Entonces se puede establecer esta fracción de eyección mediante este sistema. Entonces, ¿qué significan estas fracciones de eyección? Y aquí tenemos varios rangos. Una fracción de eyección normal, es decir, que es un corazón que funciona bien. En cuanto a esto, estaría con una fracción de eyección entre el 50 al 65%, que si está bajo lo normal va a ser una fracción de eyección de 36 al 49 y puede haber ya un cierto compromiso circulatorio. Pero cuando hay sí un compromiso evidente circulatorio es cuando la fracción de eyección es inferior o igual al 35%. De modo que la fracción de eyección puede estar indicándonos entonces si un corazón tiene una contractilidad normal
o una contractilidad reducida. Y esto obviamente, en este caso particular, es claramente un indicador de una insuficiencia cardíaca. En este caso sería una insuficiencia de tipo de disfunción sistólica. Ok. De modo que tenemos estos conceptos: fracción de eyección en insuficiencia cardíaca, en inglés heart failure o falla cardíaca. Entonces, se habla de una disfunción con fracción de eyección reducida, ¿verdad? Que sería justamente el caso de la disfunción sistólica. Ahora, en el caso de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección llamada preservada, que en realidad significa que no ha bajado demasiado. Entonces, básicamente, este ventrículo tiene fuerza, pero se llena menos. Entonces, puede tener fuerza durante el sístole, pero al llenarse menos, bombea menos. De modo que se habla de esta fracción de eyección conservada cuando tiene una fracción de eyección menor que la normal, y generalmente está asociada en este caso con una disminución de la distensibilidad durante el llene. Y estos conceptos uno los puede ver justamente en las publicaciones relevantes como esta revista que es la New England Journal of Medicine. Si les interesa, pueden pedirme los artículos de esto. Tenemos la disfunción sistólica y esta anterior es la disfunción diastólica, como se ve acá, fracción de eyección preservada. Entonces, este es otro parámetro que se utiliza, que es el índice cardíaco, una forma de ver si el corazón está bombeando la sangre adecuada para una persona adecuada. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Se puede medir mediante ecocardiografía el débito minuto, con ecocardiografía Doppler, y se puede calcular cuál es la superficie corporal del individuo. Y esta razón entonces nos da este llamado índice cardíaco. Y este índice cardíaco entonces es un parámetro que puede indicar si la persona está bien o está con una hemodinámica comprometida, ¿no? Aquí está la versión en inglés. Básicamente es entonces índice cardíaco igual al volumen minuto partido por el área de superficie corporal total. Y el volumen minuto, el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Bueno, y el corazón también ha sido blanco del amor, como ustedes pueden conocer a Cupido, que dispara sus flechas. Bien, vamos a terminar esta grabación acá. Stop.